Hace más de un mes que decidí arriesgarme en las subastas y comprar este 350Z inundado. Por supuesto que con mi mala suerte me he tenido que enfrentar a los peores escenarios posibles. Motor inundado de agua, sistema eléctrico fundidos, ustedes se pueden dar una mejor idea. Pero hey, estamos muy lejos de arrepentimientos, simplemente me tocó encontrar otra solución al problema. Y la más amigable a mi bolsillo fue comprar otro 350Z que sirviera como donador. Ustedes ya saben que incluso ese está mucho más fácil de reparar que el mío. Este anaranjado tiene que volver a las calles sí o sí. A este punto mi chasis no tiene ningún cable. Todos se los extraje. Sé que no es la manera más fácil de hacer una reparación, pero por supuesto, ¿por qué no hacerlo si ya tenemos el donador? Al retirarlos todos, los tuve que pesar para salir de la duda y suman 43 libras solo en cables. Lo único que me falta por hacer para tener mi chasis listo y empezar a transferir las partes buenas es terminar de limpiar todo el piso, ya que al ser inundado como que arenilla quedó en la parte de la alfombra y el chasis que no me gusta para nada. Creo que fue agua salada la responsable de dañarlo y no quiero que en un futuro cercano vaya a ocasionar óxido. Para retirar las líneas del aire acondicionado vas a necesitar un kit parecido a este. Vas a buscar el de la medida específica y lo pones acá, prácticamente lo introducís, eso hace que esto se suelte y de ahí ¡pa!, sale. Y por supuesto que después de desprender esas dos líneas del aire acondicionado que van acá, hoy sí ya tenemos toda esta sección libre. Creo que voy a tener que desprender también los pedales para así poder dejar toda el área expuesta y extraer esa alfombra, foam, no sé cómo le digan en tu país. ¿Qué les puedo decir? Quizás ha pasado más de una hora en la que he estado intentando despegar todo esto y no me ha ido tan bien. Este lado pues sí desprendido a un 100%. Acá es donde la cosa ya se está poniendo mucho más difícil y recordemos que nos falta eso. Toda la parte de abajo, esta pequeña sección y de igual manera toda esta área. Siéndoles honestos, este material está mucho más adherido al chasis, así que no creo que sea muy buena opción seguirlo despegando así. Se supone que hay otro método que es bastante funcional y pues vamos a intentarlo. Y déjenme les muestro de qué se trata. Hielo seco. No sé exactamente cómo lo vendan en donde vos vivas, pero por lo menos acá no se me hizo tan difícil conseguirlo. Hay un market que se llama Safeway y pues ahí te lo venden por libra. Se supone que solo lo tenés que colocar en el área que lo necesitas, pero no lo puedes tocar con las manos. Tenés que ponerte guantes, ya que si lo tocas te puede quemar. No es tan barato, porque honestamente yo vi el precio que decía $1.99, pero es $1.99 por libra. Para hacerles la matemática un poquito más simple, compré 4 bloques, aproximadamente gasté como $60. Si eso me va a hacer el trabajo mucho más fácil, créanme que va a valer la pena. Me tocó cambiar el método porque honestamente no estaba funcionando. Vamos a ver qué tal nos va de esta manera. Simplemente lo que hice fue quebrarlo. Sé que no es suficiente para toda esa área, pero por lo menos esto tiene que despegar. De igual manera lo apliqué en toda esta área, pues que está un poco más complicado de extraer. Y acá otra pequeña prueba.
Si no sale y no resulta utilizando estas dos bolsas, no voy a desperdiciar las otras dos bolsas que tengo. Porque honestamente el que tenés que usar se llama arroz en forma de hielo seco. Prácticamente esa sería la traducción y no la pude encontrar. El más cerca que pude encontrar está en California y pues estamos al otro lado del país. Así que si este método de hielo falla, vamos a recurrir a la clásica y es utilizando la calor para extraer todo el restante. Y yo sé que me vas a decir, Fernando, pero ¿cómo vas a extraer este hielo seco que ya está ahí? Simplemente conectas la aspiradora y ¡pum!, debería salir. Esto es bastante emocionante. Funciona, miren. Lo levanté de acá y prácticamente se va despegando solo. Nice. Básicamente tenés que esperar a que todo se torne blanco y pues ese es tu mejor indicador para dejarte saber que ya está congelado y despega. Sólido. Entonces ahora lo que vamos a hacer es regarlo en todas las áreas donde no está despegado y así vamos a seguir. Podríamos decir que fue un intento exitoso, aunque la luz del día, como pueden ver, se me está acabando, así que tengo que ponerme a trabajar antes de que me agarre la noche. Como se podrán dar cuenta, gran parte de toda la insolación que está acá ya está removida. Aunque tengo un problema, pues toda esta parte negra que se ve acá es como pegamento, no sé cómo llamarle. Y pues se me está haciendo bastante difícil de removerlo. Y sí, no me juzguen por colgar mi timón de esta manera. Como pueden ver acá, está a un 100% limpio. Y la manera más efectiva que encontré es utilizando la pistola de calor e ir poco a poco prácticamente extrayéndolo, limándolo un poco y a la misma vez limpiándolo. Pero ya se imaginarán el tiempo que consume. Por supuesto que hice mis respectivas investigaciones en San Google y lo único que encontré fue este producto. Aparentemente es un limpiador de cadenas. No se me hizo tan difícil de conseguirlo, sí tuve que esperar un par de días, pero vamos a ver qué tal funciona. El estarlo rayando con algo metálico hizo que pues dejara marcas. No quiero eso, simplemente quiero extraer toda esta parte. Ya que hemos invertido tanto tiempo, por lo menos dejar las cosas de una manera aceptable. Sé muy bien que me va a tomar bastante tiempo hacerlo, pero hey, por lo menos esperemos que valga la pena los resultados. Se supone que solo hay que batirlo bien. Vamos a ver. Aplicamos. Si logran ver cómo se desintegra prácticamente ese pegamento, esperemos que sí funcione. Empecemos a limpiar esta pequeña parte. ¡Oh! ¡Sí ayuda! ¿Ven cómo se va eliminando? Ok. Esto sí que me agrada. Miren esta otra parte. Ok. Creo que la combinación perfecta sería aplicar la cantidad necesaria y donde haya más, aplicar la calor para así eliminar todo por completo. Me hace falta esta área de acá, lo restante de aquí, de igual manera la pared de fuego, el túnel de la transmisión y todo el lado del conductor. Hay mucho por hacer, pero hey, tiene que quedar terminado el día de ahora. Quiero ser muy claro y específico. Si has pensado en removerle la insolación, o como quiera que se llame, a tu carro, no lo hagas. Créemelo, no lo hagas. Te vas a arrepentir. Dicho eso, si sos bastante necio como tu servidor, no escuchás y esperás experimentar por tu propia cuenta para después arrepentirte, seguime en estos consejos. Hoy sí ya tengo todo limpio a un 100%. Estoy bastante contento con los resultados. De igual manera, toda la parte del baúl está limpia a un 100%. También el área del conductor, pues hoy sí ya podemos decir que está preparado. No estoy para nada contento con el tiempo que tuve que invertir para poder remover, ¿qué?
10, a lo mucho 15 libras de material. La idea principal de esto era poder inspeccionar si no había óxido por debajo de eso, pero pues rápidamente me di cuenta de que no existía y fue una muy mala idea. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, Fernando, eso era muy fácil de saberlo, no tuviste que hacer eso, pero pues me tocó aprender a las malas. Créanme que este material me ayudó bastante, estoy muy contento con los resultados. Ojo, sí es muy importante que después que lo sprayes, lo dejes sentar por 1 o 2 minutos para obtener mejores resultados. Vas a necesitar como 4 o 5 de estas porque se te derriten con la p*** del calor. Y si no tenés tanta experiencia con el generador de calor, porque no puedo decir el nombre verdadero, prepárate para quemarte un par de veces como me pasó a mí. Dicho esto, creo que hoy sí estoy llegando al punto donde el chasis está casi listo para poderse empezar a ensamblar otra vez. Estoy haciendo todo lo posible para poder poner mi 350Z en las calles lo más pronto posible. Y sobre todo con el gran apoyo que me han brindado en mi 350Z, créanme que no los puedo defraudar. Digo eso porque no he terminado de ensamblar el 350 negro. Ahora bien, es momento de ponernos bastante serio en toda la etapa de este proyecto. No solo se trata de desarmar este, sino que tengo que tener bastante cuidado, ya que esta es la única referencia que tengo para poder volver a armar mi 350 anaranjado. Si se recordarán, en el mío, el asiento del lado del conductor no se puede reclinar, así que este creo que es un muy buen candidato. Aunque déjame saber en los comentarios si debería de irme con unos asientos aftermarket. Por supuesto que mi idea principal es simplemente retirar todos los accesorios, bumpers, luces, todo ese tipo de cosas. En el interior sí pienso quedarme con la mayoría de componentes eléctricos, por ejemplo el climate control, el tablero, la radio, cosas así que pues en el mío están destruidas por completo. En la parte trasera pues sí no tengo nada de gran valor en lo cual necesite quedarme, aunque sí les tengo una pregunta, especialmente si sos experto de 350Z. Por supuesto que antes de llegar a este punto y estar listos de empezarlo a desarmar, le di su respectiva manejada. Hice un par de quemones de llantas, donas y me llamó la atención el hecho de que ambas llantas giran a la misma vez. ¿Eso quiere decir que tiene LSD? No estoy 100% seguro si el mío también la trae. Así que si sabes algo al respecto, por favor dejármelo saber en los comentarios. Y si ese es el caso de que este tiene LSD y el mío no, nos lo vamos a quedar. Así que sin mucho más por agregar, es hora de ponernos a trabajar. No les voy a mentir, he avanzado bastante rápido en este 350Z. Como podrán ver, hoy sí ya está un tanto diferente y pues no me quejo. La verdad, el hecho de que haya desarmado el anaranjado por primera vez y pues no me he importado tanto, me ayudó bastante. Como se podrán dar cuenta, también gran parte del interior pues ya fue desmantelado. La parte trasera un 100% pues se puede decir que ya está fuera. Prácticamente aquí están todas las partes del interior trasera, bumper, de igual manera las luces, crash bar. Creo que para muchos puede ser un valor insignificante, pero pues para mí creo que cuenta bastante. Esta bolsa de 350Z, déjenme saber en los comentarios si esto es normal y todos los Z lo traen de fábrica o es algún pedido especial. Déjenme decirles que antes de tener uno de estos tenía un S2000 y una bolsita así tan insignificante era súper raro de conseguir. Al parecer solo los podías conseguir de agencia cuando los comprabas nuevos y pues hoy en día súper escasos. A este punto solo nos queda drenarlo, fluidos, prácticamente separar todo el motor y tener mucho cuidado a la hora de separar los harnesses. Pero ya es bastante tarde. Tenemos que ir a descansar un poco y seguir trabajando el día de mañana.
No sé cuántos de ustedes habían visto un 350 en estas condiciones antes, pero hoy sí, ya separamos el motor, transmisión diferencial del chasis y así es como se ve. Pensé que este proceso iba a ser un poco más fácil, pero créanme que me ha costado bastante, especialmente porque lo he hecho todo yo solo. A veces necesitas a alguien que por lo menos te eche un vistazo a la hora de separar el chasis con el motor, porque se quedan ciertas partes estancadas, pero hey, no me estoy quejando, ya completamos esta parte del proyecto, es muy importante y es que me va a facilitar todo el proceso a la hora de transferir las partes hacia el chasis anaranjado. Algo en lo que sí no me percaté es la condición de esta alfombra. Créanme que está bastante asquerosa. Creo que voy a buscar otras opciones aftermarket o quizás por el momento ande sin alfombra. Como podrán ver, me hace falta quitarle parte de los harness en toda la pared de fuego. Ahora que el motor ya está expuesto, se me va a hacer mucho más fácil poder retirar todo este harness. Créanme que no fue nada divertido cuando tuve que hacerlo en mi 350 anaranjado. Fue un dolor de cabeza, en especial este conector que está acá. Créanme que es bien reducido el espacio cuando tenés la transmisión en el chasis. No quisiera repetir ese proceso y el hecho de que ahora solo lo tengo que conectar va a ser mucho más fácil. En la parte trasera no hay muchos conectores. El único es este. Creo que va al diferencial si no me equivoco. Pero de lo contrario bastante simple. También logré retirar todo el escape de fábrica sin cortarlo. Lo que hice fue ponerles bastante W40 antes de quitarlo y pues sobrevivió. Toda esta parte frontal pensé que estaba en buenas condiciones, pero no. Al parecer el accidente de alguna manera lo rompió y pues vamos a tener que separar el radiador y por supuesto venderlo, porque este sí se ve en muy buenas condiciones. No sé si es que lo habían reemplazado recientemente o qué. Para serlos honestos, a medida iba desarmando el carro me fui dando cuenta que pues como que ya le habían trabajado bastante. Un par de tornillos hacían falta, otros estaban pues a la mitad de sueltos. Fue bastante interesante ver eso. No sé si quizás en el body shop donde hicieron el estimado del golpe, pues lo desarmaron y después solo medio lo volvieron a armar, pero sí me llamó bastante la atención eso. Cosa que fue muy diferente en mi 350 anaranjado, pero bueno, ¿qué se puede hacer? No sé si hasta cierto punto este no es el motor original de este o qué sé yo. No me puedo quejar en lo absoluto. Esta fue una jornada laboral bastante exitosa y progresiva, pero hey, toca recuperar las energías para seguir trabajando en este proyecto.
Como se dan cuenta, hoy sí ya podemos decir que este chasis está desarmado a un 100%. Por supuesto que falta lo más importante y lo que más necesitamos para restaurar mi 350Z, que es los cables, pero créanme que hay una razón específica. Los he marcado un par de ellos para saber cómo van y no perderme a la hora de instalar estos harness. La idea es traer el otro 350Z, ponerlo en el lift y empezar a transferir las partes. Pero dejando a un lado eso, este chasis ya está listo para irse a la chatarra y ser aplastado como se lo merece. Y sí, yo sé que ustedes me van a decir, Fernando, ¿por qué no rescataste ese también? Por una simple y sencilla razón, dinero. A veces toca hacer sacrificios para lograr obtener mejores cosas y este es el mejor ejemplo de ello. Lo más importante de todo esto es que hoy sí ya tenemos todo para empezar a ensamblar mi 350Z y hacerlo encender por primera vez lo más pronto posible. Por cierto, si llegas a tener una duda de cómo quitar una de estas partes en tu chasis de 350Z, mándame un DM en mis redes sociales, ya sea TikTok o Instagram, estoy como un Certified Fernando. Eso va a ser todo por el día de ahora, no olviden todo lo bueno, like, suscribirse, nos vemos pronto.